Moisés iba a salir de Egipto, la palabra dice que fueron 3 millones de hebreos. Recuerden, no eran judíos. Eran hebreos, ¿por qué? Porque hebreos, ¿qué significa? A ver, voy a poner acá. Hebreos, los hebreos que representan las 12 tribus. Las 12 tribus más Dina, que igual son ¿qué? 13. 13, a diferencia de lo que piensa la iglesia, el 13 es el número más poderoso de la gematría bíblica. ¿Por qué? Porque es el gobierno de Dios más Dios. Por eso Jesús tenía 12 discípulos más él, un 13. Y el 11 es un número de completa maldición. Entonces, los hebreos salieron de Egipto después de 220 años de esclavitud, no 400. Ven las tergiversaciones de los hebraísmos. Bien, entonces, los hebreos eran 1 millón y pico. Entonces, ¿de dónde salieron los 3 millones? Claro, es que en Egipto en ese tiempo no solamente eran esclavos los hebreos, habían muchísima gente. Egipto no era parte de la civilización sumeria, aunque sí era del mismo tiempo. Ese 1,5 millones de más que salió, completaron ese pueblo. Cuando Moshe estaba frente al Mar Rojo, Dios no quería abrirle el mar, porque le dijo, ¿tú estás seguro? Te van a hacer de estorbo, porque tú no te estás llevando mi pueblo, tú te estás llevando mi pueblo y tu pueblo. Y Moshe, que quería ser mejor que Dios, más misericordioso, a veces queremos ser más bonito, más bueno, más dulce, más... Moshe le dijo, sí, bendito, los pobres. Pero ahí habían egipcios, ahí habían patóngelos, ahí habían gitanos, ahí habían europeos, ahí había de toda la raza. ¿Tú estás seguro? Sí, verdad, ay Dios mío. Y ese 1,5 millones fue el que sonsacó a todo el pueblo de Israel a pecar. ¿Ustedes se acuerdan de Jesús, verdad? Obviamente, es nuestro amado. ¿Ustedes se acuerdan de los sacerdotes que condenaron a Jesús a la muerte? Que no pudieron ver la estrella de Belén. Que no pudieron discernir los escritos de Isaías, los rollos del profeta mesiánico. ¿Cómo puede ser? Les voy a contar por qué. Porque no eran verdaderos levitas. Eran unos que habían usurpado el sacerdocio. 300 años antes de Jesús, hubo una revuelta en Judea. Porque prácticamente acababan Zorobabel, Nehemías, Esdras, el sumo sacerdote Josué, de establecer el humilde templo que pudieron levantar. Después que Ciro Darío los devolvieron con Asuero y Artajerjes. ¿Se acuerdan la historia? Bien, levantaron el pueblo otra vez, Jerusalén nuevamente. Ya eran los judíos nada más. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Que se levantó una revuelta. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a ver en la repartición del libro de Josué, cuando entraron a Gilgal, esto es Jueces capítulo 2, que era la repartición, Rubén y Gad heredaron fuera de Jericó. Fueron los primeros que heredaron, pero eran los más Gad era la tribu más guerrera de las 12. O sea, ellos cortaban cabeza nada más de que lo miraran. Son los segundos leones. Las otras tribus, Josué recibió de Moshe cómo las iba a repartir. Y la única tribu que no tuvo tierra en sí fue la de los levitas. ¿Por qué? Porque los levitas, cada tribu tenía una porción de levitas a la que le tenía que dar una parte de su tierra. Y esos levitas dentro de la tribu de Isaacar, de la tribu de Judá, de la tribu de
de Gad, de la tribu de Rubén, esos levitas asignados tenían que encargar de doctrinar esa tribu, enseñar a esa tribu, responsabilizarse de la vida espiritual de la tribu que Dios le había encomendado. ¿Y qué pasó? Que cada sacerdote de cada tribu, muchos de ellos, ¿qué hicieron? Se empezaron a enriquecer y empezaron a profetizarle a la gente lo que la gente quería oír. ¿Entendemos? Y no es lo que está pasando ahora. Entonces, ¿qué pasó? Que se estaba levantando lo mismo. Esdras falleció. Esdras leyó la Biblia después de cientos de años que no se había leído las escrituras en el pueblo de Israel. Cientos de años. Y él leyó la palabra por primera vez. Por eso Esdras es tan importante. Pero, ¿qué pasó? Que se levantaron un grupo llamado los Macabeos, que eran un pueblo mezclado, sangre judía con gente de otras naciones. Eso se llaman para los judíos, eso no son judíos. Entonces, ¿qué pasó? Que los macabeos eran mezclados, pero ellos defendieron a los verdaderos sacerdotes. Y se levantó una revuelta y los macabeos ganaron. Dios les dio la victoria. Pero pasaron un par de cientos de años y también se corrompieron. Y empezaron a reemplazar a los sacerdotes levitas verdaderos por unos que eran usurpadores. Y empezaron a perseguir a los levitas que heredaban el sumo sacerdocio, empezaron a perseguirlos y a matarlos. ¿Y qué hicieron los pocos que sobrevivieron? ¿Se fueron a dónde? Al desierto. Y eso se llaman los esenios.